damos en esta hora. Gracias te damos. Muchas, muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos salvado. Gracias por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias por la sangre de Jesús derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Padre, te bendigo en esta hora y te exalto. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Amén y amén. Y así como la nieve y la lluvia desciende y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra, oh Dios, que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres, lo que tú deseas, y será prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Padre, te ruego en esta hora, una vez más, que derrames espíritu de sabiduría y de revelación sobre cada uno de nosotros. Pon tu mano en tu cabeza en esta hora. Pon tu mano en tu cabeza. Dile, Señor, yo recibo la sabiduría que viene de ti, la revelación que viene de tu Espíritu Santo, porque quiero conocerte más. Quiero conocer tu voluntad. Quiero conocer tus caminos, y que en este tiempo tú puedas mostrarme tu voluntad para mi vida, para mi hogar y mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. A Dios sea la gloria por siempre. Seguimos con tiempos especiales. Seguimos con un nuevo tiempo, como hemos dicho muchas veces. Continuamos en un tiempo especial que Dios nos ha puesto, que a veces no nos gusta, pero el que nos puso fue Dios. Y yo sé que en este tiempo, mejor dicho, Dios está haciendo cosas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Necesitaba apartarnos, sacarnos de la rutina, sacarnos de las cosas que estábamos acostumbrados, de las estructuras que teníamos, para poder introducirnos en su reino y no en nuestros deseos, en nuestra voluntad. Así que hoy quiero hablar un momento, no sé si lo vamos a hacer muy largo. Recuerden que cuando yo digo que no va a ser muy largo, no saben qué es lo que puede ser. Pero quiero que empecemos primeramente con Hechos, el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a leer en Hechos, capítulo 7, versículo 47. Dice: mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Yo quiero que podamos por un momento pensar en esto. Teníamos la costumbre de congregarnos en la iglesia. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos lo recuerdan? Bien, uno tengo ahí. Acá tengo unos cuantos, pero bueno. 2, 3. Bien. Estábamos acostumbrados a reunirnos en la iglesia. Teníamos la costumbre de ir al templo.
teníamos por costumbre reunirnos en un lugar. Y Dios dice, ¿qué templo me vas a hacer? ¿Qué casa me vas a edificar? Siempre el ser humano trató de hacer las cosas como él quiere, pero Dios dice, bueno, está bien. A veces nos dice, bueno, está bien, ¿querés que nos juntemos ahí? Vamos a juntarnos ahí. Pero Él dice, no hay un lugar que pueda cobijar o encontrar todo lo que es nuestro Dios en sí, porque es mucho más grande que todo eso. Él es mucho más grande que un edificio, es mucho más grande que una casa, es mucho más grande que un lugar, y aún hasta que la tierra nuestra también, ¿verdad? Y acá nos dice en relación a eso, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Si yo he hecho todas las cosas, yo edifiqué, yo creé el mundo, yo hice los cielos, yo hice la tierra, yo los hice a ustedes, ¿qué pueden hacer ustedes para mí? Y lo que Dios ha hecho en este tiempo es sacudir ese concepto de que es un lugar físico donde Dios habita. Entonces muchas veces estamos esperando el momento de llegar a la iglesia para abrir nuestro corazón y pedirle a Dios por nuestras necesidades o por nuestro anhelo o deseo de buscarle o por lo que sea. Y estábamos allí, íbamos a la iglesia recién, después por ahí de 7 días o 2 o 3 días que había pasado y ahí otra vez estábamos reunidos. Pero dijo, miren, no es eso. El templo de Dios no es un lugar. Y eso creo que lo estamos viviendo, lo estamos comprobando. Y cada uno de aquellos que se atrevió a decirle, Señor, ven y toma tu lugar en mi corazón, están viviendo tiempos nuevos, tiempos de refrigerio donde Dios mismo se está revelando a sus vidas y sus corazones. ¿Verdad? Amén. Quiero ahora que vayamos a ver otro pasaje. Primera de Corintios 3, 16. Primera de Corintios 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo vuelvo a repetir. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿dónde mora nuestro Dios? Acá, en mi corazón y en mi vida, en mi hogar, en mi familia, cuando le damos lugar, ¿verdad? El templo somos nosotros. Y en este tiempo tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque es importante que nos demos cuenta que cada uno de nosotros es morada de Dios. Y si somos morada de Dios, debemos cuidar y debemos atender nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, aquellas cosas que vemos, aquellas cosas que oímos, aquellas cosas que hablamos, lo que hacemos, por dónde andamos y por dónde caminamos, porque Dios está en nosotros. ¿Te habrá pasado seguramente en algún momento ir a visitar a alguien o encontrarte con alguien y te das cuenta de que Dios que está en tu corazón te pone una inquietud adentro y como que no te sientes cómodo, ¿verdad? Estás conversando con alguien y como que algo te rechaza, algo está mal. ¿Sabes por qué es? Porque el Espíritu Santo que está dentro tuyo puede discernir y ver lo que está más allá, lo que está en el otro lugar.
lo que está en el ámbito, en el lugar en el que está. Y nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo que está en nosotros nos despierta de tal manera que podemos percibir cuando el ambiente no está bien, cuando las personas que están o donde estamos no está correcto, no le agrada a Dios. Y tenemos que aprender a obedecer esa voz para que podamos permitir al Señor que en nuestros corazones se sienta cómodo. ¿Sí? Amén, aleluya. Dame un segundo acá. En la versión del lenguaje sencillo dice: ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, en este tiempo, que Dios nos dé esa sensibilidad para escuchar su voz, para percibir en nuestro corazón aquello que está bien, que está correcto, y cuando algo no va, no coincide con el Espíritu, podamos percibirlo, podamos buscar y decirle: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Tengo que salir de acá, tengo que moverme, tengo que hacer algo, o tengo que buscar tu rostro, o tengo que preparar, o tengo que hacer algo. ¿Qué es lo que quieres? Este es un tiempo donde aquellos que se atrevan a preparar ese lugar, Dios mismo, a través del Espíritu de Dios, se va a revelar a sus corazones. Se va a revelar, se va a ir mostrando tanto lo que Él desea, tanto lo que a Él le agrada, como aquello que Él no quiere. Y lo vas a saber en tu corazón. Va a estar en ti el obedecer o simplemente hacer caso omiso, es decir, hacernos los distraídos y dejarlo pasar. Ahora quiero que vayas a Mateo, capítulo 7. Ya con esto termino. Mateo 7, versículo 21. Lo hemos visto en algunas oportunidades, pero quiero hacer un breve énfasis en dos palabras que están aquí. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a repetir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, acá creo que es muy claro lo que Dios nos dice. En los versículos anteriores, por ver el contexto, está hablando de cuál es el fruto. Por los frutos lo conoceréis, dice el versículo anterior, el versículo 20. Quiere decir, de cómo ves a alguien o cómo ves las cosas a tu alrededor, por lo que está produciendo, uno va a saber si es de Dios o no es de Dios. Y acá nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y yo quiero que prestemos atención a dos palabras. Una es Señor y la otra es voluntad. La palabra Señor es la palabra kurios en el original. Y esta palabra es una autoridad suprema. Es lo más alto. Implica alguien que tiene el control, que ordena, que marca, que dice, que nos enseña o que nos guía, pero también que nos ordena. Esa palabra traducida como Señor también es soberano, es ungido,
es hacer, es amo. Un amo es alguien que nosotros no estamos acostumbrados a esto porque no vivimos en tiempos de esclavitud, pero el amo era el que tenía el dominio sobre su esclavo, sobre su siervo, y le ordenaba y tenía que obedecer. También significa Cristo, Dios y dueño. ¿Y qué quiero decir con esto? Esta palabra nos está hablando de que Él es una autoridad suprema. No es simplemente alguien que uno le dice, buen día, Señor, ¿cómo está usted? Por cumplido o por tratar bien a una persona. No, se trata podríamos decir, como de un título. Es algo que marca y que de ahí depende todo el resto, porque el Señor es el que gobierna sobre su pueblo, sobre su iglesia y sobre su reino. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Dios está queriendo introducirnos en este tiempo en el reino de Dios. Más allá del reino celestial, estamos hablando de este tiempo aquí sobre la tierra. Quiere introducirnos en un tiempo en el cual cada uno de nosotros pueda vivir bajo la orden, bajo el mandato, bajo la autoridad, bajo la soberanía de nuestro Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Un rey es alguien que está sobre un reino y toma la autoridad sobre cada uno de los súbditos. Y tiene poder y autoridad para determinar qué va a ocurrir con uno o con otro. Es el rey. Quiere decir que no somos nosotros, es el rey. Es el Señor. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y ya vimos lo que significa, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y la palabra voluntad es selema. Y esta palabra nos habla de elección, de propósito, nos habla de alternativa. Hacer la voluntad o no hacer la voluntad nos habla de un propósito o de un decreto. Es como cuando alguien establece, esto es así y no puede ser cambiado. Y dice, todo aquel que me dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, que nosotros debemos obedecer a Dios. Esta palabra también nos habla de agradar, no solo de querer y de hacer la voluntad, sino de agradar a nuestro Dios. Y nos está hablando también de un compromiso, porque yo no puedo llamar Señor, Señor a alguien que no obedezco. Yo no puedo llamar mi Rey y mi Señor a alguien al cual yo no quiero obedecer o hago las cosas como yo quiero. Y Dios en este tiempo está queriendo revelar a nuestro corazón como hijos suyos y como pueblos suyos cuáles sus caminos y no los nuestros. Por eso con más razón en este tiempo necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestros oídos para ver el camino, para ver lo que Él quiere, para escuchar su voz, escuchar lo que Él nos habla, para que Él nos dirija en su voluntad y en sus caminos. Amén. Entonces, quiero específicamente que podamos en estos días tener en cuenta esto y analizar nuestro corazón y decir, Señor, estoy obedeciendo, estoy haciendo lo que tú quieres, estoy caminando en tus caminos o estoy de oídas, como dijo Job. De oídas te había oído, pero no te conocía. Dios quiere que tú y yo en este tiempo
podamos entender que su voluntad no es nuestra voluntad. Su voluntad no es nuestra voluntad. Y la manera de hacer su voluntad no es simplemente como el que obedece a regañadientes, ¿no? Aquel que hace porque, tengo que hacerlo y voy a hacerlo, sino como aquel que agrada, que quiere honrar, que quiere agradar a Dios, que quiere obedecerle porque le ama, que quiere hacer su voluntad y de acuerdo a sus propósitos y sus caminos, caminar. Amén. Así que quiero animarte en este tiempo a que busques al Señor de una manera especial, pero también que comencemos a entender cómo se mueve el reino de Dios. No es de acuerdo a lo que nosotros queremos, sino lo que el Rey o el Señor desea. Y su voluntad es perfecta. Este mismo pasaje en la palabra de Dios para todos dice: algunos me dicen, Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios. Solo entrará el que obedece a mi Padre que está en el cielo. El lenguaje es sencillo. No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Entonces Dios en este tiempo te está llamando a obedecer, a escuchar su voz, a preparar tu corazón como el templo del Espíritu Santo, y oír la voz del Espíritu Santo para obedecerle en todo lo que Él dictamine, quiera para tu vida. Tal vez en algunos aspectos lo que Dios te está pidiendo a ti no se lo está pidiendo a algún otro hermano. Tal vez no sea exacto o idéntico lo que Dios está deseando de ti. En conjunto sí, porque todos estamos bajo la voluntad de Dios. Como iglesia somos un cuerpo, pero en lo particular y en lo personal, que es donde radica la verdadera intimidad con Dios y esa relación con Dios, en lo personal, ¿qué es lo que Dios te está diciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios te está marcando en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti en este tiempo? Yo quiero que podamos orar en esta hora. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros sentidos espirituales y que Él pueda hablarnos y dirigirnos y mostrarnos el camino. ¿Sabes? Cuando nosotros conocemos su voluntad, se va la ansiedad, se va la preocupación, se va todo aquello que muchas veces es una carga, porque sabemos lo que Dios quiere. Y más allá de lo que pasa a nuestro alrededor, sabemos que Dios está con nosotros. Ahora, cuando no sabemos, cuando no tenemos idea de qué vamos a hacer o qué es lo que Dios quiere, es ahí donde se comienza a gestar adentro nuestro esa ansiedad, esa preocupación, ese afanarnos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios ya te lo dijo. Hay muchas cosas que Dios ya te las dijo. Hay muchas cosas que en la palabra de Dios ya las estableció y que no estamos obedeciendo y que no estamos acorde a lo que Dios dice. Y Dios dice: me estás preguntando qué quieres que tú hagas, pero no estás obedeciendo, no estás comenzando por el principio, que es obedecer lo que Dios ya estableció. O sea,
¿Cómo podemos obedecer a un Dios que no vemos? Sin las cosas que vemos, no obedecemos. Sin los principios que Dios estableció, no somos capaces de obedecer. Cuando uno comienza a caminar en esas pequeñas cosas, que muchas veces son cosas naturales, Dios comienza a ver nuestro corazón, nuestro anhelo y nuestro deseo, y comienza a mostrarnos en lo espiritual cuál es su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a encomendar nuestras vidas. Haz tu oración. Yo voy a hacer mi oración, pero allí donde estás, haz tu oración. Pídele al Señor que Él te guíe en este tiempo y te muestre cuál es su voluntad, y que puedas rendir tu corazón al punto de obedecer y hacer la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, gracias te doy primeramente. Gracias por tu inmenso amor hacia nuestras vidas. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque nos amas. Y más allá de que muchas veces somos rebeldes y queremos hacer nuestra voluntad, tú insistes, tú permaneces, tú estás cerca nuestro. Gracias, Señor, porque podemos abrir nuestro corazón a ti y reconocer que fallamos, que pecamos, reconocer que sin ti no podemos y sin ti no podemos obedecer, pero que deseamos. Yo deseo, Señor, en este tiempo hacer tu voluntad. Yo deseo hacer tu voluntad y caminar en tus caminos, no en los míos, sino en tus caminos. Obedecerte solo a ti, Señor. Por eso necesito de tu Espíritu Santo. Dependo de tu Espíritu Santo. Anhelo tu Espíritu Santo sobre mi vida. Que quite las vendas de los ojos, que abra mis oídos para poder oír la voz y ver el camino, conocer tu camino, tu voluntad para este tiempo, y yo pueda estar obedeciendo. Señor, te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo todo delante de ti. Me entrego ante ti, Señor, porque solo tú puedes guiarme, puedes mostrarme el camino. Te ruego, Señor, lo único que tengo es mi corazón para ofrecerte. Lo único que tengo es mi vida para rendirla ante tus pies. Y la traigo delante de ti, Señor, para que tú tomes el control, para que tú tomes mi vida, para que hagas un lugar en mi corazón, para que tú puedas habitar en el templo de mi corazón y de mi vida, para que tú estés continuamente conmigo. Gracias, Jesús, porque sé que también esta es tu voluntad. Sé que este es tu anhelo, por eso respondes estas oraciones. Porque es tu anhelo que cada uno de nosotros caminemos en tu voluntad, obedeciendo, que caminemos cerca de ti, que permanezcamos en tu presencia, bajo tu abrigo y bajo tu sombra. En este tiempo, Señor, yo te ruego también por tu pueblo, te ruego por tus hijos, te ruego por cada uno de aquellos que en este tiempo necesitan y anhelan y desean ese poder sobrenatural de tu Espíritu que pueda descender sobre sus vidas, sobre sus corazones, y puedas tomar el control sobre sus hogares. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en estos días tú puedas acelerar esa obra en nuestros corazones, para que cada uno de nosotros, rendido ante ti, rendido ante tus pies, podamos obedecer lo que tú deseas para nosotros. Bendigo tu pueblo, Señor, en esta hora, y te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias por sus vidas, gracias por cada hogar, gracias por cada familia. Y yo sé que tú estás obrando de una manera poderosa y sobrenatural. Amén. Amén y amén. Aleluya.